Bueno, y este domingo Alemania sigue muy de cerca los comicios regionales en el Land del Sarre, en el oeste del país, son el inicio del llamado superaño electoral 2017 que culminará con las elecciones generales del 24 de septiembre. En Sarre los colegios electorales cerraron hace 2 horas y según las primeras proyecciones, veamos aquí. Muy bien, la Unión Cristiano-Demócrata de la canciller Angela Merkel cosechó un 40,6% de los votos, un porcentaje mayor de lo esperado y una subida del 5,4% respecto a las elecciones de 2012. El Partido Socialdemócrata, que esperaba mejorar sus resultados gracias a la popularidad de Martin Schulz, este candidato nuevo, obtendría un 29,7% de los votos, una bajada del 0,9%. La izquierda convence a un 13% de los votantes, lo que supone una bajada del 3,1%. La ultraderechista Alternativa para Alemania obtiene un 6,2%, lo que le permitiría entrar en el Parlamento regional. Fuera se quedarían, como ven ustedes aquí, los verdes con un 4% de los votos, por debajo del 5% exigido para entrar a la Cámara. Y les contamos y les repetimos nuevamente que en condiciones normales estas elecciones en este minúsculo y endeudado estado del suroeste de Alemania no atraerían demasiada atención, pero a 6 meses de estas elecciones federales toda Alemania mira con atención lo que puede ocurrir en un estado que no llega a 1 millón de habitantes. Conectamos por eso con Thomas Sparrow. ¿Qué tal? Muy buenas noches allí. Los resultados parciales apuntan a que son una muy buena noticia para la canciller Merkel. Sin duda alguna, Pía, yo creo que la canciller Merkel puede descansar tranquila hoy. La pregunta que muchos votantes se estaban haciendo aquí en Sarre hoy era si escogían la continuidad, una continuidad representada en los conservadores y su candidata Annegret Kramp-Karrenbauer, o si decidían arriesgarse a un cambio especialmente en las manos de los socialdemócratas y su candidata Anke Rehlinger. Y en ese sentido decidieron apostarle a la continuidad, un resultado que además es importante a nivel nacional, porque esta pregunta es una pregunta que muchos están haciendo también a nivel federal. Si quieren mantener el poder en manos de Angela Merkel después de 12 años, especialmente en épocas de incertidumbre a nivel internacional, o si se deciden por un cambio que se vería en manos de los socialdemócratas y de Martin Schulz. Al hablar ahora de los socialdemócratas y de Martin Schulz, para ellos es un día difícil aquí en Sarre. Era la primera vez que ellos estaban tratando de mirar si ese efecto Schulz, como llaman el apoyo creciente en las urnas desde que fue nombrado candidato socialdemócrata, se podía transferir, se podía traducir en votos. Y claramente eso no ocurrió hoy aquí y los conservadores de Angela Merkel logran un resultado muy favorable. Tomás, con mucha preocupación vemos que los populistas de derecha estarán representados allí en el Parlamento, una tendencia en Alemania que parece no tener freno. Es una tendencia que hemos visto ya durante varios meses. En las elecciones regionales del año pasado, los populistas de AfD lograron entrar a prácticamente todos los parlamentos regionales y en este caso no fue la excepción, pero hay diferencias claras porque mientras en otros estados, como lo vimos el año pasado, el AfD lograba un resultado sorprendente, incluso de 2 dígitos, en este caso apenas lograron entrar al Parlamento regional. Entonces, desde ese punto de vista, se puede entender el resultado de los populistas como una especie de resultado agridulce para ellos. Por un lado, lograron entrar al Parlamento, pero por el otro lado no tienen el apoyo que tienen otros estados federados. Thomas Sparrow, muchísimas gracias.